Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En conferencias anteriores habíamos abordado todo lo relacionado con algunos elementos históricos relacionados con el autismo o los trastornos del espectro autista. Luego, algunos de los síntomas o algunos de los elementos clínicos que debemos de tener presente para la sospecha diagnóstica de esta condición. Y posteriormente, algunos elementos epidemiológicos que en estos momentos se encuentran reportados en la literatura. En la conferencia de hoy vamos a abordar el porqué del enfoque multifactorial de esta entidad. Está determinado por factores genéticos y por factores ambientales. Precisamente en este momento vamos a fundamentar el porqué de este tipo de herencia. Soy el doctor Roberto Lardué Ferrer, genetista clínico, y su canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardué Ferrer. En esta conferencia presentamos etiología y genética de los trastornos del espectro autista. Bueno, colegas, en videoconferencias anteriores habíamos abordado de que la etiología de los trastornos del espectro autista se consideraban multifactorial. Ya en otras sagas, cuando abordamos la herencia multifactorial, que ustedes lo pueden disfrutar en otro momento, habíamos estudiado de que era un conjunto de trastornos o de características biológicas resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales. Cómo estos factores ambientales actuaban sobre un fondo genético bien predisponente, que es lo que se conoce con el nombre de predisposición genética, modulando la expresión de estos genes y que eran capaces de provocar marcas, huellas epigenéticas con distintos patrones de metilación del ADN. Pues esa unión, esa interacción entre los factores genéticos, epigenéticos y ambientales están involucrados en la aparición de los trastornos del espectro autista. Inicialmente, del 80 al 90% de los pacientes autistas son afectados por factores genéticos con eventual contribución ambiental, pero con el desarrollo de investigaciones científicas, sobre todo de corte epidemiológico, se ha demostrado en estudios recientes que refieren de un 40 a 50% de contribución de factores ambientales. Y uno de estos factores es el uso de medicamentos durante la etapa prenatal. Todos sabemos que los medicamentos forman parte de los teratógenos químicos, bien que cuando se encuentran en la categoría D, E y X, según la Food Drug Administration, son capaces de provocar disrupciones en el desarrollo embriofetal. Y por supuesto, el sistema nervioso central se puede afectar. Ejemplo, aquellas gestantes que presentan enfermedades psiquiátricas, bien como antecedente, y que se tienen que medicar durante la gestación con, ejemplo, antidepresivos, como son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, el citalopram, el escitalopram, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, son capaces de tener o acompañarse de un riesgo de un 68% de tener niños autistas. El ácido valproico, bien como anticonvulsivante, puede aumentar el estrés oxidativo. El paracetamol es importante, que induce a la apoptosis neuronal y pueden también provocar necrosis cerebral, desregulación inmunológica, entre otras consecuencias. No quiero decir, estimados colegas, una vez más, y no quiero que se me malinterprete, que el tomar paracetamol durante la gestación ya es causa directa de tener un niño con trastorno del espectro autista. Simplemente me estoy refiriendo a artículos que han reportado una asociación estadísticamente significativa de la ingestión de paracetamol, y me imagino que sea a altas dosis, en relación a la aparición de los trastornos del espectro autista, que es importante realizar en este caso estudios
de causalidad, estudios analíticos de un mayor rigor para poder demostrar la verdadera causa-efecto y también aplicar los criterios de Bradford-Hill de causalidad, como la dosis-respuesta, la consistencia, entre otros criterios. En cuanto a las vacunas, no hay consistencia de este factor en toda la literatura, pero todos sabemos de que la mayoría de las vacunas usan como conservante el timerosal, y el timerosal presenta etilmercurio, y el etilmercurio es un factor teratogénico químico que también pueden provocar disrupciones en el desarrollo embriofetal, sobre todo del sistema nervioso central. Otro de los aspectos importantes que debemos de tener presente y que resulta de gran valía para los genetistas clínicos es la edad paterna avanzada, la edad materna avanzada, el embarazo en la adolescencia, o sea, en las edades extremas. En cuanto a la edad paterna avanzada, afecta el funcionamiento del sistema inmunológico y acaba con el desarrollo, bien, del sistema nervioso central. Además de esto, también se debe a la formación o a la génesis de nuevas mutaciones en la línea germinal y modificaciones en los patrones de metilación del ADN con distorsiones en la impronta genómica a nivel de las células espermáticas. También la edad materna avanzada, porque incrementa el riesgo de aberraciones cromosómicas. Todos sabemos que es debido a la teoría del huevo viejo y nos vamos a remontar al capítulo de citogenética y aberraciones cromosómicas para que ustedes puedan entender el por qué me estoy refiriendo. Pero también a la expansión de tripletes, pero también se pueden observar en edades extremas como las madres adolescentes que han sido reportadas con un riesgo incrementado de presentar trastorno del espectro autista. Otro de los elementos importantes que debemos de tener presente está relacionado con las técnicas de fertilización in vitro. Aquellas gestantes que presentan fallas reproductivas y que acuden a las técnicas de reproducción asistida, como es el caso del FIV, o sea, la fertilización in vitro con o sin diagnóstico preimplantacional, se ha visto una asociación estadísticamente significativa entre estas técnicas, entre estos procedimientos y los trastornos del espectro autista. No quiere decir, vuelvo y repito, que sean factores causales, simplemente que son factores que se han reportado con una asociación significativa y con un odds ratio determinado. Todos estos elementos ambientales son importantes tenerlos presentes cuando estamos elaborando la historia clínica de estos pacientes. Otro de los factores ambientales a tener presente son las afecciones maternas. Ejemplo, las infecciones virales, las infecciones bacterianas, porque generan una respuesta inmunológica externa anormal que provoca una elevación de las citocinas proinflamatorias que afectan el desarrollo embriológico del cerebro y provocan una neuroinflamación que constituye una base importante para la aparición de estos trastornos. El síndrome metabólico, como la diabetes mellitus pregestacional, gestacional, la obesidad, la hipertensión arterial, constituyen de los antecedentes crónicos de enfermedades crónicas no transmisibles en las madres durante la gestación, asociado con estos trastornos del espectro autistas. Y estas últimas porque se asocia a una hipoxia, sobre todo la hipertensión, la obesidad se asocia a una hipoxia intrauterina con un desarrollo cerebral deficiente, pero también debemos tener presente infecciones a nivel del complejo Torches durante la etapa prenatal, como las infecciones de la rubiola, citomegalovirus, entre otras. Existen otros factores relacionados con la salud mental materna. Existen literaturas en que se ha podido observar una asociación de los antecedentes psiquiátricos como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, con un aumento en el riesgo de autismo. Existen otros factores, no solamente prenatales, sino encontramos los factores perinatales, como es el caso de un parto pretérmino, un parto postérmino, bajo peso al nacer, hipoxia, sufrimiento fetal, complicaciones del cordón umbilical,
el parto por cesárea, etc. Todos estos elementos confieren un 26% de riesgo de tener niños con pacientes autistas. Existen todo un conjunto de contaminantes ambientales que cuando el proceso de detoxificación hepática no ocurre adecuadamente, ya sea por enfermedades crónicas de base o porque presentan mutaciones en los genes que tienen que ver con los genes de la familia de los citocromo P450 que participan en la fase 1 en el proceso de detoxificación o en alguno de los genes relacionados con la metilación, la biotinilación, la sulforación, o sea, otros de los mecanismos que actúan en fase 2, o sea, que hay dificultad en la eliminación de los xenobióticos, entonces también pensar que estos pueden ser factores favorecedores de trastornos del espectro autista, como el caso de las acrilamidas y furanos que se encuentran en las tostadas de pan, que se encuentran en las papas fritas, los parabenos que se encuentran en muchos de los cosméticos, las nitrosaminas que se encuentran en productos cárnicos conservantes, los benzopirenos que se acumulan cuando estamos comiendo una carne al horno o una carne grillada a la brasa, los pesticidas, los insecticidas que se utilizan en el campo para una mejor salud de los vegetales, y esos vegetales entonces y esa fruta lo podemos comer con esos pesticidas si no lo lavamos adecuadamente, las dioxinas que liberan el humo producto de la combustión interna de los carros, de las chimeneas, del hábito de fumar, que también se encuentran allí los benzopirenos, el mercurio en muchos de las labores, como es la labor estomatológica, el plomo que se encuentra en las pinturas, bien, cuando estamos pintando las casas, todo esto son xenobióticos, que son sustancias extrañas al organismo que el individuo, el ser humano, lo incorpora y que si nuestros mecanismos de detoxificación se encuentran deficientes, pueden ser factores favorecedores, factores precipitantes de los llamados trastornos del espectro autista. Y no podemos olvidar, por supuesto, antes de terminar con esta conferencia, un factor importantísimo para mí de gran valía que está muy relacionado con la aparición de autismo infantil, sobre todo cuando existe una predisposición genética subyacente, y estamos hablando de la deprivación social. Es decir, por la falta de tiempo que presentan los padres, porque son padres muy ocupados, porque son padres profesionales que priorizan el trabajo, porque no tienen tiempo, porque están cansados. Le damos a los niños un tablet, le damos a los niños una computadora o un celular para que se entretengan, y entonces ese niño se encuentra inmerso en ese mundo de fantasía, en un muñequito, etcétera, en un filme infantil, y entonces eso trae como consecuencia de que no exista una adecuada interacción social. Por eso que estamos hablando de este periodo de confinamiento que nosotros tuvimos durante los años 2021-2022 relacionado con la COVID-19, que efectivamente constituyó un periodo muy peligroso para el desarrollo neurológico de nuestros niños. Muchos de estos niños, ejemplo, presentan trastorno del lenguaje, hiperactividad con déficit atencional, porque su desarrollo estuvo frenado. Recordar que estos niños tienen que estar en un parque para liberar todas sus energías, y mucho tiempo confinados dentro de la casa, prácticamente aburridos, es un factor muy importante y que está reportada en la literatura como deprivación social. Por tanto, estimados colegas, a manera de conclusión, existen todo un conjunto de factores ambientales que acabamos de mencionar, que pueden ser factores prenatales, perinatales y postnatales, que se encuentran relacionados con una asociación significativa en relación a la aparición de los trastornos del espectro autista. Bien, en la conferencia o en la videoconferencia del día de hoy hemos abordado cómo este trastorno o este conjunto de desórdenes que se encuentran dentro de un gran espectro clínico se deben a factores genéticos y a factores ambientales. Factores ambientales con un peso de un 40 a un 50%, factores genéticos y factores epigenéticos.
Todos estos elementos son importantes a la hora de enfocarnos en el diagnóstico etiológico de esta entidad. En la próxima conferencia vamos entonces a enfocarnos en la etiología genética de los trastornos del espectro autista. Por lo tanto, los espero en un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.